Listo, muy bien, ya estamos grabando. Entonces, en el programa de hoy, como les digo, vamos a hablar de organización biológica, vamos a ver otras generalidades relacionadas con la parte de anatomía. Y pues ahí vamos con los temas. Vamos a ver si compartimos pantalla. Cuando se me caiga la señal o algo, por favor me dicen para que no me quede yo aquí hablando solo. Vale, profe. Listo. Ahí estamos todos en la presentación. Sí, señor. Sí, correcto. Bueno, bien. Bueno. Me hace falta un muchacho, ¿cierto? Me hace falta uno. ¿Cómo se llama? ¿John Alexander? Sí. Bueno, listo. Listo, vamos a hacer entonces esa introducción a la anatomía y fisiología humana. Vamos a mirar aquí. Utilizamos todas estas herramientas. Esto no me deja mover aquí más. Bien. Aquí tenemos unas definiciones o unos términos importantes a tener en cuenta. Hablamos de anatomía regional, anatomía general, regional topográfica, fisiológica, de superficie, artística. Hay varios tipos de anatomías. La aplicada o clínica. Esto pues vamos a buscar. Esta presentación va a quedar en la plataforma. Una vez podamos revisarla, van a buscar esas definiciones, las van a tener claras. ¿Listo? Hablamos ayer de citología, ya nos quedó claro qué es la citología, ¿cierto? ¿Quién me lo recuerda? El origen, ¿Es el estudio de las células? sí. Bien, Diana, gracias. El estudio de las células se llama citología. La histología, ¿quién me puede decir? ¿Qué será la histología? Estudiar los tejidos del ser humano y se necesita de un microscopio. Upa, muy bien. La histología es el estudio de los tejidos a través de un microscopio. Muy bien. ¿Qué es la organografía? ¿A qué le suena eso? ¿El estudio de los órganos? Sí, pero no tanto estudio, sino la representación gráfica. ¿Listo? ¿Cómo sería la representación gráfica de los órganos? Embriología. El Se estudio de refiere la embriología es que hace referencia a un nuevo ser que está gestando en el ovario. en el útero. Bien, la gestación de un nuevo ser, desde su creación hasta su nacimiento, cómo se forma ese nuevo ser. Bien. Perinatología, ¿a qué le suena eso? ¿Qué hace un perinatólogo? Peri quiere decir alrededor de, y natología quiere decir nacimiento. ¿Sí? Es el estudio de todos los procesos que se dan durante el nacimiento y está muy ligada entonces a la embriología. Muy ligada a la embriología. La pediatría o anatomía pediátrica pues tiene que ver con el estudio de la anatomía relacionada con los infantes o los niños. Eso involucra a los recién nacidos, los lactantes, los escolares y alcanza a incluir a algunos adolescentes. De hecho, los pediatras en ocasiones ven jóvenes hasta los 17 años. La geriatría o anatomía geriátrica, ¿qué significará?
Es de las personas adultas, las Bien, personas mayores. ¿Sí? exactamente, los adultos mayores, esa es la palabra que se utiliza. ¿Sí? El estudio de los adultos mayores. La teratología. ¿Qué será teratológico? ¿Quién me dice? La anomalía de las malformaciones de Es- los equipos. Exactamente, todo lo teratológico tiene que ver con malformaciones y aberraciones anatómicas y ese tipo de cosas. Creo que en la clase del lunes tenemos que hablar de los planos. Ya habíamos dicho que los planos eran importantes porque teníamos de manera, digamos que nosotros hacemos secciones del cuerpo con líneas imaginarias, ¿cierto? Cuando hacemos un plano medio sagital, quiere decir que es como si pasáramos una línea por todo el centro de nuestro cuerpo desde arriba hacia abajo. O sea, la línea cruzaría por nuestra nariz, en medio de los ojos, por la boca y por toda la mitad de nuestro cuerpo. Este plano medio o medio sagital divide el cuerpo en dos partes, derecho e izquierdo, ¿cierto? Derecho e izquierdo. Este plano parasagital sigue dividiendo el cuerpo por mitades, pero ya no por la línea media, sino a los lados, como a partir de la mitad de las clavículas hacia abajo. Entonces, este va a dividir el cuerpo en una región interna y una región externa. Los planos frontales o coronales dividen el cuerpo en región anterior y posterior. Es como si una línea imaginaria nos dividiera por el lado desde arriba hacia abajo y nos divide el cuerpo en la parte anterior y en la parte posterior. Planos horizontales. Estos van a dividir el cuerpo en superior e inferior, ¿cierto? Superior e inferior. Y todos estos van a ser cortes que se pueden hacer en cualquier parte anatómica o en un cuerpo. Podemos hacer cortes transversales, longitudinales, cortes oblicuos. Hablamos de flexión. Cuando hablamos de flexión tenemos que hablar de extensión también. ¿Qué es flexionar y qué es extensión? Pues es, digamos que esa acción de atraer un cuerpo o una extremidad hacia el eje central de nuestro cuerpo. Cuando doblamos el codo hacia nosotros es una flexión y cuando estiramos el brazo es una extensión. ¿Qué es supinación? ¿Alguien sabe? ¿Qué es supinar? Es una posición. La supinación es una posición. Boca arriba. Exactamente. Bueno, digamos que supinación quiere decir que estamos mirando el cuerpo desde adelante. Hay un micrófono abierto. Bueno, estamos mirando el cuerpo desde adelante. ¿Sí? Entonces, supinación viene de súplica. ¿Sí? Quiere decir que la parte anterior del cuerpo son o van a ser nuestras palmas de las manos. Cuando uno habla de súplica o de supinar es cuando las personas piden dinero, por ejemplo, hacen esta maniobra, ponen la mano como manera de súplica, ¿cierto? A eso le llaman supinación. Quiere decir que la parte o la ubicación anatómica de nuestro cuerpo es con las manos hacia adelante, ¿ya? Siempre. Si nuestra frente está aquí, nuestras manos deben estar hacia adelante también. ¿Listo? ¿Qué será abducción? ¿Alguien sabe? Vamos a colocarlo y vamos a escribirlo acá. Abducción. Separación. Separación de como abrir, no sé, como abrir una extremidad, como que alzar el brazo. Bien, es separar nuestra extremidad del eje o sagital o del plano sagital o de la línea media. O sea, que eso quiere decir que supinar, abducción es llevar el brazo hacia arriba, por ejemplo, separarlo del cuerpo. Y volverlo a llevar se llama abducción. Es diferente abducción que aducción, ¿sí? Quitándole la B. Abducción y aducción. Bueno, esos son algunos términos a manera de introducción en cuanto a terminología.
y vamos a definir qué es eso de la anatomía humana. La palabra anatomía deriva de ese griego que ya habíamos dicho que era entre, ¿sí? Y teimen, que significa corte. Habíamos dicho que era, entonces, el corte o los cortes entre, cortar entre algo. Se considera la ciencia básica que estudia la conformación, que indica forma, relaciones, posición, disposición y estructura de el cuerpo que estemos estudiando. En este caso, el cuerpo humano, ¿cierto? Entonces vamos a estudiar la forma, las relaciones. Cuando hablamos de relaciones, hablamos de los límites. Eso quiere decir que las relaciones, por ejemplo, el hígado. El hígado se relaciona por encima con el diafragma, por debajo con la vesícula, ¿sí? A su derecha con las costillas, a la izquierda con el estómago. Esas son las relaciones de un órgano. ¿Cuál es la posición del hígado? Está ubicado en la cavidad abdominal, en el costado superior derecho, debajo de las costillas, en el hipocondrio se llama eso. Y la disposición y estructura, componentes del cuerpo humano. Bien. Bueno, otras definiciones que encontramos en la literatura y pues hay que mencionarlas. La ciencia que estudia la estructura y las relaciones entre las estructuras. Eso es anatomía. Y fisiología, hablar de fisiología es hablar de funciones, de cómo funciona esta anatomía. Si nosotros sabemos cómo es la estructura del corazón, después vamos a ver cómo funciona el corazón. Entonces, uno es forma, el otro es función. ¿Listo? Uno estudia la forma, el otro estudia la función. Se puede llamar anatomía y fisiología, se puede llamar morfofisiología también. Si nosotros sabemos qué es la estructura normal, sabemos cómo funciona normal, pues cuando encontremos alteraciones, pues a eso le vamos a llamar patología. ¿Sí? Entonces, sabemos la estructura, la fisiología normal, el funcionamiento normal. Cuando se altera, deja de llamarse funcionamiento normal y se convierte en patología. La patología es el estudio de las enfermedades o de las alteraciones de la fisiología. ¿Listo? Entonces, acá dice que las funciones corporales no pueden disociarse de las estructuras corporales. Hablar de la función de un órgano es hablar del órgano. Por eso, el cuerpo humano se debe estudiar en conjunto anatomía y fisiología, que es como se llama nuestra cátedra. Anatomía y fisiología. Bien, vamos a hablar de los niveles y de la organización biológica del cuerpo humano. Lo primero que encontramos es las estructuras químicas y a partir de ahí encontramos las células, los tejidos, los órganos, los sistemas y el organismo. Todas estas van a ser parte de la organización biológica del cuerpo humano. Organización biológica del cuerpo humano. Entonces, cuando hablamos de estructuras químicas, estas estructuras químicas no necesariamente se consideran estructuras vivas.
¿Cuáles son las estructuras químicas? La primera se llama el átomo y la segunda se llaman las moléculas. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre el átomo y las moléculas? Átomo y molécula, vamos a ver acá. La composición. La Bien, molécula de, Se me, la molécula del átomo. se me sale de ahí. bueno, entonces, estas estructuras no necesariamente se consideran con vida, ¿cierto? Nosotros encontramos el átomo y decimos que el átomo es la partícula más pequeña de la materia, ¿cierto? En cualquier parte del mundo donde encontremos materia, vamos a hablar del átomo porque es la estructura principal, ¿cierto? ¿Qué forman los átomos? Elementos, ¿cierto? ¿Cuáles son los elementos? Las células. El No, oxígeno, el Los oxígeno, el calcio, bueno, la tabla periódica. exactamente, todos los elementos que encontramos en la naturaleza. Hierro, fósforo, calcio, magnesio, sodio, ¿cierto? Hidrógeno, oxígeno, carbono, que son los que nosotros más vamos a estudiar en este curso. Bueno, y a partir de ahí ya empiezan las estructuras que denominamos con vida. La primera se va a llamar la célula. La célula se considera la estructura más pequeña que se considere que tenga vida o con vida. ¿Listo? Esta entonces, en este orden, va a ser nuestra organización biológica. No lo tenemos que aprender, realmente es muy fácil. Esto es pregunta de examen. La organización biológica. Bien, vamos a hablar entonces de esa estructura química. Y vamos a empezar hablando por el nivel atómico. Los átomos son esas estructuras que poseen un núcleo con protones y neutrones y en la periferia, a manera de órbitas, viajan los electrones. Son cargas opuestas, electrones con cargas negativas y protones con cargas positivas y neutrones pues con cargas neutrales. Es la unidad constituyente más pequeña de la materia y tiene las propiedades de un elemento químico. Ya como lo mencionamos ahorita, está el hidrógeno, el oxígeno, el carbono. Estos tres que pusimos acá como ejemplo son los principales para la vida. ¿Sí? Por ejemplo, el oxígeno que nosotros respiramos es una molécula con dos átomos de oxígeno. Se llama O2, ¿cierto? Cuando tenemos dos moléculas de hidrógeno con una molécula de oxígeno, se llaman H2O. ¿Qué es el H2O? Agua. Una bebida de postobón, ¿cierto? Sí. Agua, sí, muy bien. El carbono, súper importante porque, digamos, el hidrógeno con el carbono forma los hidratos de carbono o carbohidratos que consumimos nosotros en la dieta, los azúcares. Bien. Está compuesto por tres partículas, ya las mencioné, protones y neutrones a nivel del núcleo y electrones en la periferia viajando alrededor de él a manera de órbitas. Esos son los átomos. No se consideran con vida porque pues el hidrógeno no es un elemento vivo, el oxígeno tampoco, el carbono tampoco. Hacen parte de procesos propios del cuerpo humano, sí, pero hasta aquí simplemente son parte de la materia. La reunión de esos átomos nos forman las moléculas. Este es el nivel molecular. Y aquí viene el ejemplo que les acabé de mencionar. Dos elementos de hidrógeno, dos átomos de hidrógeno, sumados a un átomo de oxígeno, nos forman H2O, que significa agua. H2O significa agua.
Esto ya corresponde al nivel donde los átomos de un mismo elemento o bien de distintos elementos se combinan de manera fija para formar moléculas. Por ejemplo, la molécula del agua, que es la que traemos acá. ¿Qué otras moléculas podemos tener? La de CO2, por ejemplo, vamos a ponerla aquí. CO2, que significa dióxido de carbono. Hay una que está de moda ahorita que es el ClO2, que se llama el dióxido de cloro. ¿Lo han escuchado? Sí, profe. Sí, profe. Algunos sí, otros no. Que es de un científico alemán que dice que esta molécula del dióxido de cloro es lo mejor que hay para el coronavirus y para otras cosas, ¿no? Porque es un antioxidante. Entonces ayuda a las enfermedades crónicas y enfermedades como el cáncer. Y tiene de hecho varias personas que han servido a manera de testimonio y pues bueno, en los testimonios alcanza a convencer. ¿Por qué? Porque este dióxido de cloro aumenta el transporte de oxígeno hacia los tejidos y muy seguramente sí tiene un beneficio sobre el cuerpo humano. Pero pues esto es muy barato de conseguir, entonces muy seguramente pues a manera de negocio las grandes compañías farmacéuticas no les conviene que una sustancia de fácil acceso y fácil producción y de bajos costos pues llegue a un mercado a competir con medicamentos de alto costo. Bueno, ¿qué más tenemos acá? El oxígeno, como les decía, que ya son dos elementos de oxígeno, el O2, el CO2, el ClO2, el NaCl, el cloruro de sodio, que es un azúcar, la glucosa. Hay varias ejemplos para poner de moléculas. Esas son moléculas sencillas, pero hay macromoléculas, ya hablamos de cadenas lineales muy grandes, y es cuando ya hablamos de aminoácidos, proteínas, lípidos, pero pues son estructuras mucho más complejas. Por lo pronto, vamos en el nivel molecular. Hasta aquí vamos bien. La parte más básica es el átomo, que es la parte más básica de la materia, y la unión de átomos forma moléculas. Bien. Después, esas moléculas van a generar vida. Ya viene el nivel celular. Una célula ya es una estructura que se considera con vida. ¿Por qué? Porque va a tener una información genética contenida en el ADN que se conoce como ácido desoxirribonucleico. El ácido desoxirribonucleico o ADN es la parte de la célula que contiene toda la información genética de la misma. Entonces, los que se dedicaron a estudiar y descubrieron este ADN, pues realmente dieron un paso gigante en la ciencia, porque a través del ADN nosotros podemos verificar que realmente exista o digamos que este ADN es único para cada persona, ¿cierto? Es único. Todas las personas tienen un ADN diferente, ¿sí? A manera celular y de información genética, ninguno es igual al otro. De los padres a los hijos, el ADN puede alcanzar un 99% de similitud, pero no es un 100%. Pero cuando se hacen esas pruebas de paternidad, cuando existen esas solicitudes legales, porque a veces se hace de manera legal en procesos jurídicos, donde dicen, no, necesitamos determinar si este señor, si es hijo de este otro, porque tiene que incluirse en una herencia, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, este tipo de información genética está contenida en esta parte celular que se llama el ácido desoxirribonucleico o ADN. Las moléculas se combinan para formar estructuras en el siguiente nivel. Este nivel celular son unidades estructurales y funcionales básicas del organismo.
A través de esa unidad básica del organismo denominada célula, pues nosotros vamos a empezar a formar eso que denominamos un todo, que es el ser completo o el organismo o el ser humano. Pero su estructura base principal es la célula. Bien. No sé si hasta aquí vamos claros o tenemos que alguna duda, pregunta, nada, ¿no? No, profesor, de momento bien. Entonces, aquí vuelve otra definición: unidad morfológica, estructural y funcional de todo ser vivo, y es el elemento de menor tamaño que se puede considerar vivo o que puede considerarse vivo. Elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. Cuando hablamos de células, nosotros hablamos de dos tipos de tipos celulares: las células eucariotas y las células procariotas. ¿Las han escuchado, cierto? Sí, profe. Las procariotas son organismos unicelulares. O sea, son una sola célula la que forman esas estructuras procarióticas. Y esas estructuras procarióticas son muy, o hacen referencia a esos individuos unicelulares que tienen vida y que nos pueden generar daño en algún momento. El ejemplo más cercano de una célula procariota son las bacterias. Las bacterias son órganos unicelulares capaces de generar o de multiplicarse al interior de un organismo, ¿cierto? Cuando nos invade una bacteria, ella se puede multiplicar y generar una infección o una enfermedad. Ellas entonces son células procariotas. No todas las bacterias son malas. Hay bacterias que son buenas y hacen parte de nuestro cuerpo, ¿cierto? ¿Cómo se le llama a esas bacterias que hacen parte de nuestro cuerpo? Se les llaman, ¿cómo? ¿Probióticos? Los, No, pro- no. los probióticos son células benéficas para nuestro cuerpo y están con nosotros, sí señor. El nombre general es la flora bacteriana, ¿sí? La flora bacteriana normal, que se considera normal, eh, aplica para todo nuestro cuerpo. Los probióticos generalmente son intestinales, pero nosotros tenemos flora en la piel, tenemos flora en las mucosas de la boca, en el área genital, en todas las partes tenemos bacterias que no nos atacan, sino que conviven con nosotros. En algún momento esa flora se puede convertir en patógena. Cuando nos cambia la inmunidad, se nos bajan las defensas, digamos que podemos ser susceptibles de que esas bacterias que en un momento son buenas se puedan convertir en bacterias malas. Bien. Después de ese nivel celular, vamos a hablar del nivel tisular, o sea, el estudio de los tejidos, que como ya lo dijimos, se llama histología. Histología. La histología es el estudio de los tejidos. ¿Qué es un tejido? Es la agrupación de varias células de una misma característica. Son grupos de células y materiales que la rodean y que funcionan en forma conjunta para cumplir un papel específico. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, un grupo voy a ponerlo acá. Hay una célula que se llama un miocito, ¿cierto? Más otro miocito, más otro miocito. ¿Qué nos forma? ¿Qué tejido? ¿El tejido nervioso? No. No.
Ayer lo vimos. ¿Tejido nervioso? Músculo. El tejido muscular. Muscular, muy bien. ¿A muscular? Sí, las células del músculo se llaman miocitos. ¿Recuerdan que ya lo vimos? Y si no fueran miocitos, si no fueran osteocitos. Varios El óseo, osteocitos los huesos, forman el tejido óseo, sí señor, muy bien. Y así sucesivamente. Tienen que ser del mismo grupo celular para formar un tipo de tejido. Un solo miocito no va a formar un tejido muscular, necesitamos miles de miocitos para formar un tejido celular. Estas células son diferentes a estas, ¿sí? Obviamente, por eso las características del tejido que forman pues van a ser también diferentes. ¿Ustedes sabían que estas células mueren y se reproducen por unas nuevas, se intercambian por unas nuevas? Entonces, en ciertos intervalos de tiempo, ¿sí?, las células de nuestros músculos mueren y nos aparecen unas células nuevas que las reemplazan. eso aparece en el video, ¿cierto, profe? Sí, creo que en el video aparece esa explicación. Cuando un músculo muere o una miocito o una célula muscular muere, pues hay otra que la reemplaza. Pero esa muerte de esa célula genera un producto de desecho. Ese producto de desecho se llama la creatinina. No me voy a salir mucho del tema, pero quiero que ustedes vayan correlacionando. La creatinina, que ustedes la han escuchado de pronto, no sé si algunos otros no, es una sustancia de desecho producto de la muerte de células musculares. Cuando nosotros nos toman una creatinina en sangre, le dicen, vaya que le va a hacer una creatinina en el laboratorio y le sacan sangre para tomarle los niveles de creatinina. Si su creatinina es normal, quiere decir que su riñón está filtrando las células muertas y las está eliminando. Por eso no se le ha subido la creatinina en sangre. Pero cuando su creatinina está alta, quiere decir que su riñón no ha sido capaz de sacar esas sustancias de desecho producto de esas células muertas y que su riñón está fallando. Este es el principal marcador de la función de nuestros riñones, se llama creatinina. ¿Listo? Bien. Tejidos, entonces, esos tejidos, vamos a tener 4 grupos de tejidos principales. ¿Cuáles son? El epitelial, el conectivo, el muscular y el nervioso. No son más. Claro, hay tejido óseo, tejido adiposo, ¿sí? Pero esos son subgrupos del tejido conectivo y el tejido epitelial. Entonces, hasta aquí vamos bien. Estos son los 4 tejidos importantes. Entonces, si yo les pregunto en el examen, son 4 tipos o los principales tipos de tejidos básicos son excepto. Y entonces coloco epitelial, conectivo, muscular, nervioso. Y de pronto en la respuesta E pongo adiposo. ¿Cierto? Entonces, el adiposo va a ser la respuesta porque excepto. Este es un tejido, pero no hace parte de los tejidos principales. ¿Listo? Pues los tejidos principales son estos 4. Bien. Vamos a hablar un poco del tejido epitelial. El tejido epitelial es uno de los tejidos básicos de nuestro organismo y está compuesto por células contiguas de distribución compacta. Son láminas que recubren la superficie del cuerpo. Entonces, uno de los principales sitios donde vamos a encontrar tejido epitelial es, por ejemplo, en la piel. ¿Qué quiere decir células contiguas de distribución compacta?
Pues eso quiere decir que aquí nosotros tenemos una célula, ¿sí? Y al lado vamos a tener inmediatamente después otra célula idéntica y enseguida vamos a tener otra célula idéntica y así sucesivamente. Eso es un epitelio, quiere decir que son células que están agrupadas de manera contigua, o sea, seguida, de manera compacta y que tienen una línea de distribución característica. Entonces aquí, por ejemplo, estoy dibujando el epitelio de la piel. Son células que recubren la piel. ¿Listo? Esto es lo que estudiamos nosotros en citología. Entonces, cuando le toman una citología a una persona y se lleva al microscopio, él va a estudiar estas células que yo estoy dibujando acá y el patólogo va a decir, este paciente no tiene nada, sus células son todas iguales, tienen una distribución simétrica y no se les ve ninguna anomalía y lo van a reportar como normal. Pero si de pronto encuentran un tamaño aumentado, pero la forma sigue siendo la misma, miren que la forma se mantiene, pero el tamaño es diferente, estas son más grandes. Entonces el patólogo va a decir que hay una hipertrofia celular. Hay un aumento del tamaño de las células, ¿sí? Pero si el tamaño, en vez de ser más grande, lo que se hace es más pequeño, ya no se llama hipertrofia, se va a llamar atrofia. ¿Han escuchado hablar de atrofia, cierto? Se le atrofió el músculo. ¿Cuándo se le atrofian a uno los músculos? Cuando le ponen un yeso, por ejemplo. Entonces a usted le ponen un yeso porque se partió un hueso y duró un mes con el yeso. Cuando se lo quite, ese brazo va a estar mucho más delgado que el otro, porque tuvo una atrofia de las células musculares. Hay personas que hacen yesoterapia, se ponen el yeso en el abdomen para bajar de peso. Y lo que hacen es que las células del abdomen se atrofien. Y efectivamente cuando se quiten el yeso van a verse muchísimo más delgadas. Pero inmediatamente se quitan el yeso, empiezan a recuperar su masa corporal, porque es algo fisiológico. O sea, no sirve de nada. ¿Listo? Entonces, normal, hiperplasia o hipertrofia, atrofia, ¿sí? Y cuando de repente aparecen células que ya no se diferencian, o sea, ya no tienen esa forma, sino que ya no se identifica cuál es cuál, a esa se llama una displasia. Y displasia quiere decir cáncer. Displasia igual a cáncer. Entonces fíjense, uno en una lámina puede ver las células normales, las células aumentadas de tamaño pero con la misma forma, las células disminuidas de tamaño pero con la misma fórmula, o células que ya no tienen ni forma ni tamaño y no se pueden diferenciar, se llaman displasias. Así es como se diagnostica un cáncer en un laboratorio microscópico de patología. ¿Listo? Esa es la importancia de conocer la distribución normal de esas células que están formando esos tejidos. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno. Después del tejido epitelial viene el tejido conectivo. Ese tejido conectivo es el segundo tejido importante. Recuerden que son 4. Epitelial, conectivo, muscular y nervioso. En el tejido conectivo vamos a encontrar subgrupos. Aquí sí entra el adiposo, entra el óseo y entra el sanguíneo, por ejemplo.
Comprenden los principales elementos estructurales del organismo. Son estructural y funcionalmente distintos, pero comparten muchas similitudes. ¿Qué quiere decir tejido conectivo? ¿A qué le suena eso? Articulaciones. A conexiones. ¿Se unen entre sí, será? Sí, exacto. Entonces, les voy a pintar aquí. Bueno, yo soy malo para dibujar, pero digamos que este es el corazón. ¿Listo? ¿Sí? Y al lado del corazón está, lo voy a pintar con otro color, está el pulmón. ¿Sí? Aquí tenemos el pulmón. Para que el corazón se sostenga en su sitio y el pulmón también, y entre el pulmón y el corazón haya una relación, necesitamos tejido conectivo. ¿Sí? Son esos tejidos de sostén. El tejido conectivo se conoce como tejido de sostén y es ese que va a unir un órgano con otro órgano y con otro órgano. ¿Sí? Es el que va a hacer que nuestro riñón no se vaya a colapsar. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros aquí vamos a dibujar un riñón. ¿Sí? Y ese riñón, este riñón, necesita sostenerse en su sitio donde está. Y para sostenerse necesita tejido conectivo. ¿Sí? El tejido conectivo es todo eso que une órganos. Comprende principales elementos estructurales del organismo. ¿Sí? Comparten similitudes. Todas esas células que unen tejidos y que los sostienen en su sitio se llaman tejidos conectivos. La principal enfermedad del tejido conectivo, y no sé si algunos lo habrán escuchado, se llama el lupus eritematoso sistémico. ¿Lo han escuchado? Entonces, el lupus eritematoso es una enfermedad autoinmune que ataca el tejido conectivo y quiere decir que va dejando sin soporte a estos órganos vitales. Se dañan esas fibras reticulares que soportan el riñón, que soportan al hígado, que soportan el páncreas, que soportan el corazón y demás. ¿Sí? Y al dañarlo, entonces, pues no tenemos un sostén para el cuerpo. Y esos órganos entran en falla y ocasionan enfermedades graves hasta la muerte. Bien, pregunten, muchachos. Por ejemplo, aquí hablamos de tejido adiposo, tejido óseo y tejido sanguíneo. Las células de tejido adiposo se llaman adipocitos. Recuerden que el término cito es de célula. El adipocito son las células de grasa. ¿Dónde tenemos adipocitos? En el abdomen, en todos los sitios donde nos sobra grasa, debajo de la piel, a lo largo de toda la piel, vamos a tener acúmulos de grasa. ¿Cuál es la función de los adipocitos? Tienen una función de protección, tienen una función de amortiguación y tienen una función de termorregulación. Cuando estamos en climas fríos, los adipocitos actúan, ¿sí? Entonces imagínense cómo serán las capas de grasa que debe tener un oso polar. Pues deben ser capas de grasa bien importantes. Las de nosotros no son tanto, pero las tenemos. En el video hablan de esas células de grasa que no permiten que los bebés recién nacidos pierdan tanto frío. O tanto calor, más bien, por el frío. El tejido óseo son los tejidos de nuestros huesos. Y las células que forman el tejido óseo se llaman osteocitos, ¿cierto? Hay una característica o hay un dato importante con el tejido óseo, y ese dato importante es que en los huesos nuestros hay una estructura que se llama la médula ósea. ¿Lo han escuchado? Sí. La médula ósea es una estructura de nuestros huesos. Al interior de nuestros huesos tienen una capa que los forra, que se llama el periósteo, y hacia adentro del hueso vamos a tener una estructura que se llama la médula ósea. Esa médula ósea produce una célula que se llama la célula madre.
Van a ver por qué es importante esta parte. Las células madres o la célula madre nace en la médula ósea. Y esa célula madre tiene la capacidad de convertirse o en un glóbulo rojo o en un glóbulo blanco o en una plaqueta, de acuerdo a las necesidades de nuestro cuerpo. Entonces, esa célula madre que inicialmente viene de la médula ósea va a formar o se va a convertir finalmente en un glóbulo rojo, en un glóbulo blanco o en una plaqueta. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Profe, ¿Sí? qué pena una pregunta. ¿Esas son las mismas hematopoiesis? Algo así. Exactamente, es la misma hematopoiesis. La hematopoiesis es ese proceso de producción de glóbulos rojos, blancos o plaquetas o de células sanguíneas a partir de una célula madre que proviene de la médula ósea. Entonces, cuando una persona tiene una enfermedad como por ejemplo la leucemia, donde hay un descontrol importante en relación con esta célula madre, no se diferencia, no produce o produce muchos glóbulos blancos, sino glóbulos rojos, o al contrario, pues el médico trata de buscar un donante para que le puedan trasplantar parte de la médula ósea y que generen una compatibilidad y que no haya de repente una reacción adversa y que realmente tolere el trasplante. Bien. Queda claro entonces la importancia de la célula madre que proviene de la médula ósea y que tiene la capacidad de formar glóbulos rojo, blanco o plaqueta, ¿cierto? Sí, señor. No hay que confundir la médula ósea con la médula espinal. Oye, la médula espinal hace parte del sistema nervioso central y es una estructura nerviosa. La médula ósea es una estructura propia de los huesos. Siguiente. Ya hemos hablado del tejido epitelial, hemos hablado del tejido conectivo y ahora vamos a hablar del tejido muscular. Hablar del tejido muscular pues no es nada nuevo para nosotros, distinguimos muy bien los músculos, sabemos que los músculos son esas células alargadas que se llaman miocitos, ¿cierto? O fibras musculares. Esos miocitos que forman esas fibras musculares van a tener tres tipos de tejido, según su función. ¿Cuáles son? El músculo esquelético, el músculo cardíaco y el músculo liso. Esos son los tres tipos de tejido muscular que vamos a encontrar en el cuerpo humano. ¿Sí? ¿Cuáles son las características del músculo esquelético? Bien, perdón. Entonces, cuando hablamos de músculo esquelético, ¿a qué creen ustedes que estamos haciendo referencia? Al sistema, a los huesos. A los músculos que forman los huesos, sí, a los que nos generan la capacidad de movernos, la locomoción y demás, ¿cierto? Entonces, esos músculos esqueléticos tienen una característica y es que son voluntarios. ¿Qué significa que son voluntarios? Que nosotros los manejamos con nuestro cerebro, nosotros les damos la orden. Si yo quiero caminar, pues mi cerebro le da la orden a mi cuerpo que se levante, camine, que salte, que corra, que juegue. Puedo llevar el brazo hacia mi cara, puedo hacer movimientos, todo en favor de los músculos, pero de manera voluntaria. Yo soy el que los domino, ¿cierto? En el caso del músculo cardíaco, este es un músculo involuntario, ¿cierto? ¿O quién tiene dominio sobre el músculo del corazón? Nadie, ¿cierto? Cuando estamos ante una situación de peligro, nuestro corazón se acelera, pero nosotros no lo estamos mandando a que se acelere. Él reacciona de acuerdo a
las circunstancias, a la adrenalina y a otras cosas. Y cuando estamos en reposo durante el sueño y nuestro descanso, pues él se relaja y late mucho más suave. Entonces el día que el corazón se le dé por molestar, pues nos complicamos todos, porque es un músculo involuntario y nosotros no podemos manejarlo con nuestro cerebro, sino ni con la mente, ¿cierto? Entonces, esa es la gran diferencia entre el músculo esquelético y el músculo cardíaco. ¿Cuál será el músculo liso? Los de recubrimiento de los órganos, por ejemplo, el estómago, el esófago. Los viscerales, ¿cierto? Por ejemplo, el estómago, la vejiga, el útero, las vías urinarias como tal. Todas están cubiertas de ese músculo liso. ¿Qué característica tiene el músculo liso? Sobre todo la distendibilidad. ¿Sí? Distensibilidad. Eso quiere decir que tienen la capacidad de distenderse. ¿Sí? El ejemplo más claro es el del útero, que aumenta hasta 20 veces su tamaño para poder alojar a un bebé que se está gestando en el vientre, ¿cierto? En el caso de las vías urinarias, ¿alguno de ustedes ha sufrido de cálculos que les haya bajado una piedrita del riñón hacia la orina? Si no les ha pasado, mejor. Y si alguien lo ha sufrido, puede dar fe de que es algo muy doloroso, que lo comparan en el hombre con el parto en la mujer, produce un dolor intenso, lo dobla, lo pone a vomitar, lo pone a sudar frío, ¿sí? Pero pues el tubo urinario tiene la capacidad de dejar bajar piedritas a veces de tamaño de 4 y 5 milímetros, de 1 centímetro en ocasiones, ¿sí? El problema es que salga por la uretra una piedra de tal tamaño. Eso es muy doloroso, produce sangrado en la orina y demás, porque va rasgando las paredes. Ese es el músculo liso. Ese tiene la característica de ser voluntario e involuntario, ¿sí? Voluntario porque nosotros lo controlamos con nuestro sistema nervioso a manera de esfínteres, por ejemplo, ¿sí? Nosotros decidimos cuándo retenemos la orina, cuándo evacuamos y demás, ¿sí? Hacemos ejercicios pélvicos para eso. Pero en algunos casos se daña, como cualquier músculo, y es cuando vienen las incontinencias urinarias y otras afecciones relacionadas con estos músculos. En ocasiones el útero se sale por la cavidad vaginal, se llama un histerocele, o la vejiga se sale por la cavidad vaginal y se llama un cistocele. Eso es cuando una mujer ha tenido 10, 12 partos durante su vida, ya los músculos pierden tono, los ligamentos pierden soporte y protruyen por la cavidad vaginal. Eso también se ve en edades avanzadas, lo mismo de la incontinencia urinaria y demás. Bien. Bien, veo que están teniendo problemas con el internet. Sofía, Paola, ¿ustedes Profe, también? una pregunta. ¿O son solo ellas dos? Que si no me empiezo a preocupar. Dime, pregunta. Profe, a este tejido esquelético, ese tejido estriado. Sí, se le denomina esquelético o estriado. Muy bien. Es un buen dato. El tejido muscular esquelético o tejido muscular estriado es el mismo. Reciben la misma denominación o se llaman igual. ¿Listo? Bueno, ahí la mayoría de ustedes me han estado siguiendo el audio bien, se escucha bien. Me preocupa porque tengo dos chats de problemas, pero pues no sé si son desde acá del origen o son de allá. Sí, ahí se escucha bien. Ah, bueno, ¿Está entonces bien? vamos bien, gracias. Para Sofía y para Paola, que han tenido problemas con el internet desde su casa, sí, les recuerdo que las clases quedan grabadas. Me comprometo a que este fin de semana las suba a la plataforma para que las puedan revisar. Lo mismo que el material que estamos viendo en este momento. ¿Listo? No se afanen.
Bueno, hasta acá entonces ya llevamos el tercero de los 4 tejidos importantes y vamos con el último, que es el tejido nervioso. Bueno, antes de pasar al tejido nervioso, tengo una diapositiva para mostrarles pues esos 3 tipos de tejidos. El estriado o esquelético, que es este, que tiene la capacidad de distenderse y de relajarse, o sea, de contraerse y de relajarse, ¿sí? Tiene unas fibras dispuestas en ese sentido. Si nosotros ampliamos esta imagen, podremos ver que las fibras musculares tienen un origen y una inserción. Van a terminar en una estructura que se llaman los tendones, ¿sí? Los músculos terminan en tendones. Y los tendones son los que se insertan en los huesos. El músculo como tal no se inserta en el hueso. Los tendones sí. Por eso cuando a uno se le rompe un tendón, pues es grave porque se pierde la contractura de ese músculo, ¿sí? El tendón que muchas veces se lesiona relacionado con el deporte es el tendón de Aquiles, que ustedes lo conocen, ¿cierto? Que es ese de aquí en la parte posterior del talón. Ese se rompe sobre todo en deportistas. Y las personas que sufren una ruptura de ese tendón o talón de Aquiles lo relacionan como si les pegaran un ladrillazo así de manera desprevenida, les pegaran un ladrillazo en el talón y quedan ahí quietos en el piso inmóviles, y cuando van a ver es que se les rompió el tendón de Aquiles. Buscar un tendón es complicado porque si se rompe el tendón acá, pues las fibras musculares, como son contráctiles, se van a llevar el tendón hacia arriba. Entonces toca quirúrgicamente buscarlo, pinzarlo, traerlo, buscar el otro extremo y suturarlo, hacerle una rafia, una tenorrafia, una sutura y quirúrgicamente solucionarlo. Eso con las fibras tendinosas y con las fibras musculares esqueléticas o estriadas. En el músculo cardíaco, pues son fibras musculares que tienen también esa capacidad de relajarse y contraerse. ¿Cómo se llama a la relajación y contracción del corazón o del músculo cardíaco o del miocardio? ¿Quién dijo yo? ¿Sístole y diástole? ¿O son los movimientos? No me acuerdo muy bien. Esas son, Ricardo, muy bien. La sístole y la diástole son los movimientos de contracción y relajación de nuestro músculo cardíaco. Sístole y diástole. Bueno, esta imagen, lástima que no se ve muy bien, ¿sí? Para mostrarles aquí el corazón y el músculo cardíaco. ¿Qué es un infarto? ¿Alguien sabe? ¿Qué es? Es un taponamiento de alguna válvula. Se detiene el corazón por taponamiento. Casi, casi. Taponamiento. ¿O una contracción de los músculos? Bueno, les voy a explicar. Aquí en esta imagen no se ve bien. Vamos a hacer un acto de fe y les voy a dibujar una especie de arterias. Este músculo, este corazón es un músculo y lo acabamos de decir, el músculo cardíaco. Él tiene unas arterias propias y esas arterias van a lo largo de todo el músculo del corazón y aquí viene otra y así sucesivamente. Esas arterias tienen sus nombres y sus ramas dispuestas. Más o menos me quedaron las arterias sobre el músculo del corazón, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Dentro de esas arterias, ¿qué viaja? Sangre, ¿cierto? ¿Y esa sangre qué lleva? Oxígeno. ¿Por qué? Porque son arterias. Recuerden que las arterias se representan con color rojo. Las venas con color azul. ¿Sí? Esta sangre lleva oxígeno. Y ese oxígeno alimenta al músculo del corazón. Resulta que nosotros nos gusta comer chicharrón, todo lo que tiene que ver con grasa, ¿cierto? Marrano y demás. Resulta que aquí, donde estoy pintando en amarillo, es una capa de grasa que tapó esa arteria. ¿Listo? ¿Qué sucede? Hasta aquí va a llegar la sangre. De aquí en adelante va a dejar de seguir irrigando. O sea, ese taponamiento por esa grasa que se puso aquí en esta arteria
hace que nuestro corazón deje de llevar sangre hacia esta parte del músculo específicamente. No es acá, no es acá, no es acá, es solamente en la parte azul que yo estoy mencionando, ¿sí? Esa parte azul que dejó de recibir oxígeno, después de un tiempo, o sea, de minutos, 15, 20 minutos, donde no logremos destapar esta arteria que está tapada, empieza a morir esta parte muscular. Esto es un infarto. Es la muerte de un tejido porque no le está llegando oxígeno. ¿Cómo le llega el oxígeno a un tejido? Pues por la sangre que le llega a ese tejido. ¿Ya? Un infarto no es que se nos paró el corazón, no. Un infarto es que esta cara del corazón se murió, este músculo de aquí se murió, el otro sigue estando normal, todo el resto del corazón sigue funcionando normal, pero esta cara específica donde dejó de llegarle sangre se murió. Entonces uno no se infarta muchas veces completo, sino se infarta por partes, se infartó aquí, o se infartó aquí, o se infartó acá. Por eso es que hacen stents, por eso es que colocan puentes, por eso es que hacen cateterismos para limpiar esta grasa. ¿Quedó claro? Un infarto, el infarto no solamente se limita al corazón, ustedes se pueden infartar este músculo del brazo que está aquí en la imagen. Si aquí se tapó una arteria y dejó de llegarle sangre, esta parte del músculo se puede infartar igual. Aquí, por ejemplo, puede haber un infarto del músculo del brazo. Entonces, cuando ustedes escuchan infartos, no se refiere al corazón solamente, sino a un tejido que muere porque le falta, Profe, no se escucha. un tejido que muere porque le falta oxígeno. Ahí se fue la señal. ¿Ahí me escuchan? Claro. Profe, una pregunta. Profe, Sí, sí, sí. cuando digamos, pasa eso que, digamos, a las personas que dicen que les colocan unas válvulas como artificiales y eso, ¿eso a qué se debe? ¿Puede ser para evitar el infarto o no sé? Bien, lo que pasa es que, mira, les voy a poner un ejemplo. Este tipo de lesiones siempre le avisan a uno. Cuando a ti te da un infarto, tú no te infartas y quedas ahí. Es un proceso en el cual vas a tener un dolor en el pecho y ese dolor se te va a irradiar a la mandíbula, se va a ir a toda la cara interna de tu brazo. Y eso es un dolor típico del corazón. Y es un dolor que te va a hacer consultar porque empiezas a sudar frío y tiene unas características que hacen que tú vayas a un servicio de urgencias. Entonces, este es el vaso que se tapó. Se los voy a dibujar. Si se sigue cortando el audio, me dicen por favor, porque pues yo aquí voy hablando y a veces no sé si se corta el audio. Aquí viaja la sangre por esta arteria, ¿cierto? Y resulta que en las paredes se vino acumulando esa grasita, ¿cierto? Si la sangre que viaja por acá se tiene que disminuir para poder pasar, eso genera dolor, ¿cierto? ¿Qué hiciste? Uy, ese dolor, Perdón. tranquila, ese dolor los hace consultar, ¿cierto? Y al ustedes consultar al servicio de urgencias, el médico va a decir que ustedes tienen una arteria que está tapada en un 90%. Todavía pasa sangre, por eso el corazón no se ha muerto o ese músculo no se ha infartado. Entonces el médico entra con un catéter, limpia las paredes, ¿sí? Y ahí es donde ponen el stent o el puente. ¿Qué es un puente o qué es un stent? Es colocar una estructura que es una estructura que es como un tubito que se coloca al interior de la arteria que está tapada después de haberla limpiado y que permite que vuelva a su normalidad. Entonces hay personas que tienen 2, 3, 4 stents o puentes y esos puentes hacen que su sangre vuelva a fluir de manera normal. ¿Ya? Si no se alcanzó a morir ninguna parte del tejido muscular, pues bien por él, porque es como si no se hubiera infartado. Pero si hubo alguna muerte celular, así sea poquita, pues tiene un infarto pequeñito.
Y eso pues en algo le afecta a la contractura del corazón. ¿Ya? Eso depende de lo pronto que sea atendido, de lo rápido que se haga el diagnóstico y de lo rápido que se hagan los procedimientos también. ¿Listo? Bueno, de preguntas, no sé si quedó resuelta tu duda. Sí, profe. Gracias. Profe, una pregunta. Dime, Grace. Ese ester que usted decía en la arteria, ¿es el marcapasos? Algo así. No, no. El marcapasos es un aparatico que se inventaron porque hay personas que tienen problemas con los latidos del corazón. Tú sabes que los latidos, o bueno, van a aprender que los latidos normales de una persona, un adulto normal, son entre 60 a 100 latidos por minuto. Entonces, si tú tienes 70, 80, 90, se considera normal. Hay personas que se les bajan los latidos hasta 30 latidos y se empiezan a desmayar, empiezan a tener síntomas. Y esas personas no pueden controlar esos latidos porque recuerden que el músculo cardíaco es involuntario. Entonces, a esas personas requieren de un marcapasos que recibe una alerta cuando el corazón se baja de frecuencia muchísimo y él de una vez activa un mecanismo que acelera el corazón para evitar que esa persona se vuelva a desmayar y le vuelvan a dar ese tipo de síntomas. ¿Sí? Es como un regulador de la frecuencia cardíaca. ¿Listo? Gracias, profe. Bien. Bueno, ahora sí creo que pasamos al tejido nervioso. Este es el último de los tejidos. En el tejido nervioso, pues hace parte o forma parte de los órganos de todo lo largo del sistema nervioso y está formado por las neuronas y las neuroglias. Entonces, las neuronas son las células más importantes del sistema nervioso central. Esto es una pregunta de examen. ¿Cuál es la célula principal del tejido nervioso? Las neuronas. Es este dibujito que tenemos aquí abajo. Eso es una neurona. Mediante estas neuronas o este tejido nervioso, nosotros recibimos todos los estímulos del medio ambiente y controlamos las respuestas del organismo frente a esos estímulos. Entonces yo lo expliqué ayer, nos chuzamos un dedo y quitamos el dedo porque nos está generando dolor, ¿sí? Si nosotros nos exponemos o salimos de un sitio oscuro a uno que tenga mucha iluminación, pues nosotros reaccionamos para acomodar la visión y así con muchas respuestas de nuestro cuerpo ante estímulos. Esta célula nerviosa que se llama la neurona es la célula más importante del tejido nervioso. Importante porque les mencioné que, por ejemplo, las células musculares cambian, mueren y salen unas nuevas. En las células de la sangre pasa lo mismo, en las células de los huesos pasa lo mismo. Pero en estas no. Estas células nacen con nosotros y mueren con nosotros. Entonces, que se le vayan muriendo a uno neuronas, pues va en detrimento de nuestro cuerpo o va en contra de nuestro funcionamiento normal. Por eso una persona que tiene un golpe muy fuerte en la cabeza, que queda en cama, que queda en coma o que queda postrada, puede recuperar muchas funciones, pero casi nunca al 100%. ¿Sí? Las personas que sufren fracturas de la columna pueden quedar parapléjicas, cuadriplégicas cuando involucra a los miembros superiores también. ¿Sí? Todo porque hay un daño neuronal. Y estas neuronas son células que tienen su cuerpo, su núcleo, que tienen unas extensiones en su cuerpo o en su soma que se llaman las dendritas y tienen una cola que se llama un axón. Esa cola tiene unas cápsulas que se llaman las vainas de mielina. La mielina es un lípido, perdón, es una grasa que hace que la electricidad se acelere 12 veces su velocidad que traiga. Entonces, las personas que tienen buena mielina
van a responder más rápido a los estímulos. Hay enfermedades que se llaman desmielinizantes. Las personas pierden esta mielina y pierden la capacidad de responder a estímulos. Entonces uno le pregunta a la persona, ¿cómo se llama? Y aunque ella sepa que se llama Alexander, se demoran 20 segundos para contestar, ¿sí? Porque no tienen la misma capacidad de respuesta. La unión entre una neurona con otra neurona se llama sinapsis. Y las neuronas hacen redes para llevar los estímulos nerviosos. En esa sinapsis hay neurotransmisores. Entonces los neurotransmisores son importantes porque a través de ellos es que pasamos la información. Esto es el tejido nervioso. Hay células que son de recepción, células de integración y células motoras. Son las tres funciones del sistema nervioso. Y a todo lo largo y ancho de nuestro tejido nervioso o de nuestro sistema nervioso vamos a encontrar estas células que se llaman neuronas. Y mencionan otras que se llaman las neuroglias. Estas acompañan a las neuronas y tienen funciones como mecanismos de defensa, de limpieza, de sistema inmunitario, o sea, para defendernos. Hay unas que llaman macrófagos, oligodendrocitos, hacen parte de nuestros mecanismos de defensa cuando va a llegar algún agente agresor a generarnos un daño o una lesión. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? Bien, bien. Bueno, continuemos. ¿Ya con eso? Profe, ¿me haces un favor? Señor. Tú me dijiste células de recepción y ¿qué me dijiste? ¿Las otras dos? Las neuronas, bueno, Sí, lo voy a escribir acá en esta a nivel orgánico, no importa, para que ustedes las tengan claras. La primera célula se llama célula receptora o sensibilidad. ¿Sí? ¿Por qué se llama receptora o sensibilidad? Porque recibe o funciona a través de los sentidos. ¿Sí? En los ojos tenemos los bastones y los conos, ¿cierto? Son los fotorreceptores. ¿Cierto, Ricardo? No, es cierto, profe. Bien. Conos y bastones. Conos y Color bastones. Conos para color, bastones para blanco y negro. ¿Sí? Exacto. En los oídos tenemos también unos mecanorreceptores. Ellos se llama el aparato de Corti. ¿Sí? Ahí vamos a tener las células del sistema nervioso, se llama el aparato de Corti. En la nariz tenemos células olfativas. ¿Sí? Y en la piel, para el tacto, el dolor, el frío y eso, tenemos una cantidad de corpúsculos que se llama el corpúsculo de Krauss, corpúsculo de Ruffini, corpúsculo de Pacini, corpúsculo de... ¿qué me da el otro? Y las terminaciones nerviosas libres, que son las de dolor. Todas esas hacen parte de estas células receptoras porque están en los órganos de los sentidos. En la lengua tenemos las papilas gustativas o los botones gustativos. Esas son células receptoras o de sensibilidad. Las otras se llaman células integradoras. Integradoras. Son las que integran esta información que reciben las células receptoras, las integran en el cerebro y producen una respuesta que se llaman las células motoras, son las últimas o el último grupo. Células, o sea, las que dan una respuesta. Movámonos, corramos, saltemos, reaccionemos de acuerdo a lo que recibimos en los sentidos. Esas son las tres funciones del aparato o del tejido nervioso. Gracias, profe. ¿Integradoras qué es? Integradoras es como esas células que llevan la información al cerebro como tal y a nivel del cerebro generan una respuesta a las células motoras. Mejor dicho, las tres funciones del sistema nervioso son captar, integrar y responder. ¿Listo? Captan un estímulo, lo integran o lo codifican en el cerebro y de acuerdo a esa
percepción hacen una acción, responden ante ese estímulo. Bien, pasamos entonces al nivel orgánico, y en el nivel orgánico pues ya hablamos como tal de la unión de tejidos. Ya hablamos que la unión de células formaba tejidos, y la unión de tejidos van a formar un órgano. Muchas o diversas clases de tejidos se unen para formar estructuras corporales. Los órganos suelen tener una forma determinada y están compuestos de uno o de varios tipos de tejidos. Por ejemplo, el corazón. ¿Sí? En el corazón vamos a tener tejido muscular, vamos a tener tejido adiposo porque hay grasa, vamos a tener tejido sanguíneo porque hay sangre, vamos a tener tejido conectivo y vamos a tener tejido epitelial. Aquí hay todos los 4 grupos de tejidos. Fíjense que en esta imagen del corazón sí podemos hacer la explicación del infarto. ¿Sí? Esta arteria que viene bajando se tapó aquí con grasa. ¿Sí? Entonces la sangre solo va a llegar hasta aquí. Y esa parte de tejido muscular a la que no le llega sangre se va a morir. Ese músculo muere porque estas arterias se quedan sin flujo de sangre. Esto es un infarto. Y fíjense que no se infarta todo el corazón, sino solo se infarta la parte del músculo que dejó de recibir sangre. Todas las demás siguen funcionando bien. ¿Queda claro? Ok. Claro, Entonces, nivel órgano quiere decir que es un conjunto de tejidos que cumplen funciones específicas para realizar una tarea global y compleja. Ejemplo, el corazón. Entonces, el corazón tiene paredes con epitelio, tiene tejido conectivo que lo sostiene, tiene tejido muscular y tiene tejido nervioso porque tienen que llegar fibras nerviosas que den la orden que el corazón funcione. Incluye los 4 tipos de tejidos en un solo órgano. Bien. Vamos con el nivel sistémico. Entonces aquí ya viene la reunión de varios órganos, pero que están relacionados entre sí en cuanto a su función. Entonces un sistema es un aparato que está compuesto por órganos relacionados y que comparten una misma función. Ayer dimos varios ejemplos. El que más mencionamos fue el aparato digestivo, donde viene el esófago, empieza el estómago y a partir de ahí sigue el intestino hacia abajo. Entonces son órganos diferentes, pero están relacionados porque comparten una misma función. Y la función de este aparato es la función digestiva. Son órganos diferentes. El estómago es diferente al esófago, es diferente al duodeno, al yeyuno, al ilion. Aquí vamos a tener de repente el hígado, ¿sí? ¿Cierto? Debajo del hígado vamos a tener la vesícula biliar, que es una bolsa que contiene bilis. Vamos a tener el páncreas que se aloja aquí. Y ahí van a haber órganos que comparten una misma función y hacen parte del sistema digestivo. Ya lo veremos en las clases de la otra semana cuando empecemos, no, de la otra semana cuando empecemos a hablar del sistema digestivo, urinario por separado. Vamos a profundizar un poco más en cada uno de estos sistemas. Bien. Bueno, esta imagen yo creo que la mostré ayer. Es ese ejemplo de los diferentes sistemas. Ya, yo creo que eso quedó claro. Ya sabemos que aquí nos mencionan algunos de los sistemas: osteoarticular, muscular, circulatorio, digestivo, urinario, nervioso, reproductor, linfático, hormonal, respiratorio. Son los más comunes y son órganos que están formando un sistema, órganos relacionados entre sí. Entonces los órganos que forman el respiratorio, pues la nariz, ¿cierto? La boca, la laringe,
la laringe, la tráquea, los bronquios, los pulmones. Ahí están los órganos que conforman el aparato respiratorio. Y así sucesivamente con todos. Y la unión de todos esos sistemas pues son las que van a formar un todo que se denomina un organismo. Es el más elevado de todas estas escalas de biológica. Todos los sistemas corporales se combinan para construir un organismo, es decir, un ser humano. Eso es todo, sencillo. No hay mayor complejidad, ¿cierto? ¿Preguntas, muchachos? Hasta acá quedó claro el tema, más o menos. Quedó claro la organización biológica de nuestro cuerpo humano. Sí. Ya a partir de aquí, pues bueno, ya hablamos de homeostasis y enfermedad. Eso quiere decir entonces que homeostasis significa equilibrio y enfermedad es cuando ese equilibrio se rompe. Todos esos sistemas deben manejar una homeostasis. Entonces, si todos los procesos celulares del cuerpo se mantuvieran en un balance adecuado, el sistema siempre estaría en control. Ese balance adecuado se denomina homeostasis. Entonces, si yo les pregunto a ustedes en un parcial, ¿qué significa homeostasis? Ustedes me van a decir, es equilibrio, es el balance adecuado de un proceso. Sin embargo, si uno o varios componentes del cuerpo pierden esa capacidad o ese balance para contribuir a la homeostasis, pues se desarrolla la enfermedad. Eso es la enfermedad, una alteración en el equilibrio o una alteración en la homeostasis. Y las enfermedades se describen con signos y síntomas, todas. Entonces hay signos y síntomas característicos de algunas enfermedades. ¿Quién me da un ejemplo? A ver. ¿Cuáles son los signos y síntomas, por ejemplo, de una, vamos a ponerla fácil, de una rinofaringitis? ¿El dolor en la garganta? El dolor en la Sí. garganta, la congestión nasal, el estornudo, la moqueadera, la fiebre en algunos casos, ¿cierto? ¿Y cuáles son los términos para eso? Entonces, el escurrimiento nasal se llama rinorrea. Suena feo, ¿no? Rinorrea. La rinorrea, no, sino rinorrea. La rinorrea es tener mocos. ¿Sí? La rinorrea puede ser hialina, que es cuando es transparente, o puede ser verdosa, o puede ser amarillenta, o puede ser fétida. Ustedes le pueden poner el apellido que quieran para describirla. Pero rinorrea es secreción por la nariz. ¿Listo? Vamos a tener una odinofagia. ¿Qué significa odinofagia? ¿Del oído debe ser? No, es el dolor de la garganta. Ok. Odinofagia es el dolor de la garganta. Y disfagia, ¿qué significará disfagia? La dificultad o el dolor al tragar. Una cosa es que le duele a uno la garganta y otra cosa es que cuando pasa el alimento también le duela. Eso se llama disfagia, dificultad para pasar o para tragar. Entonces uno con una rinofaringitis puede tener rinorrea, odinofagia, disfagia, ¿sí? Son síntomas y signos propios de una enfermedad. Entonces claramente si una persona llega a una consulta y les dice, tengo malestar general, cefalea, que es dolor de cabeza, rinorrea, odinofagia y disfagia, pues no va a tener una gastroenteritis, es una rinofaringitis, ¿sí o no? Ahora, si fuera una gastroenteritis, pues sería dolor abdominal, cólico, retorcijón, vómito, náuseas, diarrea con sangre o sin sangre, con moco o sin moco, deposiciones líquidas, ¿cierto?
y así sucesivamente. Uno va aprendiendo a describir los signos y los síntomas propios de cada alteración de nuestro cuerpo. Bien, muchachos. Creo que vamos a la parte de la estructura biológica, la vamos a parar acá, porque bueno, a partir de aquí, esto es un repaso de lo que vimos ayer. Esto sí lo voy a dejar para que ustedes lo lean, ¿sí? Y puedan sacar conclusiones. Esto queda montado en la plataforma, ¿de acuerdo? Bueno, hasta aquí, ¿cómo vamos con esto? Con el tema, ¿quedó claro? ¿Preguntas? 10 participantes, bueno. Profe, una pregunta, Dime. pero pues es respecto a lo de la exposición. Yo estuve pues consultando y encontré lo del sistema cardiopulmonar. No sé si eso debería ser tema para agregar pues, en la exposición que a mí me tocó. ¿La tuya qué era? ¿Cardiovascular? No, lo del sistema respiratorio, Ah, no. pero pues también tenía información, ¿no? No, pues digamos que el sistema cardiopulmonar está relacionado más que todo a que la sangre que no tiene oxígeno se lleva del corazón a los pulmones, se oxigena, vuelve al corazón y de ahí sale al resto del cuerpo. A eso se le llama la circulación menor. Esa es la única relación que hay entre el corazón y los pulmones. ¿Sí? Claro, tú lo puedes mencionar, pero pues el sistema respiratorio, digamos que es ese donde captamos el oxígeno, lo llevamos a los alvéolos, hacemos el intercambio gaseoso, eliminamos el CO2 con la expiración y ya. Lo que hay que explicar son esos procesos y cuándo se altera o cuándo se afecta. Porque el cardíaco es el cardiovascular, el manejo de los fluidos sanguíneos a lo largo de todos los tejidos del cuerpo. ¿Bien? Bueno, profe, gracias. Profe, una pregunta. Dime. Sobre el tema que nos toca leer es clasificación, que no tome toda la nota. Ah, no. Esta presentación yo la subo a las plataformas, ¿sí? Igual yo te la envío. Si todavía no tienes el acceso, pues yo te la envío para que tengas la clase que te acabo de dar. Y aparte hay unas diapositivas que hablan de lo que comentamos ayer al final de la clase, que era como los tipos de anatomía. ¿Recuerdas que hablamos de anatomía descriptiva, que les hablé de los libros de los franceses, y hablábamos de anatomía comparada, que decíamos que algunos animales, sobre todo los vertebrados, tenían estructuras similares a las de nosotros, y que nosotros podíamos estudiar un riñón con un riñón de un cerdo, y así sucesivamente. Eso está en el resto de la presentación. Lo que pasa es que si sigo en esta presentación, de ahí en adelante hay como unas 30 diapositivas más, entonces no nos va a alcanzar el tiempo tampoco. ¿Sí? Pero pues si quieren nos devolvemos, no hay lío. No hay problema. ¿Cómo les fue con la profesora Franci? Les iba a preguntar. Bien. 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 ¿Sí? ¿Qué tal el método y todo? ¿Normalita? ¿Muy mal geniada o no? No, pues ella nos dice que pues es que hay muchas cosas de pronto de la clase de ella que la tenemos es que pues es mejor en la práctica, ¿no? Pues ella nos dice que nos habla del lavado de manos y eso pues que es algo muy necesario en lo que tenemos que estamos desarrollando nosotros. Entonces, pues yo veo que pues no hace falta eso, ¿no? Pues estar allá en lo presencial, pues nos toca esperar, ¿no? Pues según ella nos dice, pues, y es verdad, eso es lo que tenemos que hacer, digamos, nosotros en un procedimiento, o nomás, digamos, yo a veces que ingreso, de pronto yo ingreso mucho al hospital El Tunal, porque pues esa es como a donde queda la parte administrativa donde yo trabajo, y pues ahí nosotros para entrar tenemos que hacer el lavado de manos, El protocolo, tenemos claro. que manejar como protocolos de seguridad porque pues ya nosotros entramos y estaban sacando 4 pacientes muertos por COVID
Entonces nosotros quedamos como en la mitad de todo y quedamos como, uy, qué miedo, ¿no? Entonces, protocolo de seguridad y bueno, se lavaron las manos, quedamos asustados ahí yo iba con un auxiliar de farmacia y quedamos pues, ella quedó en shock porque nos pasaron fue por encima casi prácticamente. Pero No, pues entonces sí, claro. lo que ella dice sí es verdad. Es necesario lo que ella nos está dictando, la clase de ella. Sí, esa clase de cuidados básicos es muy interesante y muy importante. Entonces, bueno, hay que aprovechar esas clases al máximo, en la medida de lo posible. Veo que otra vez está como molestando el internet porque se me quedaron quietos aquí en las imágenes. Ahí sí les pido mil disculpas a ustedes porque pues desafortunadamente no pude estar desde mi apartamento hoy, pero pues hice todo lo posible pues para que se pudiera dictar la clase de la mejor manera. Entonces, por favor, me disculpan en esta ocasión, ¿de acuerdo? Bueno, no hay problema. Bien, yo creo que por hoy vamos a dejar la clase acá. Ya quedan 20 minuticos para la otra para que pues puedan tomarse un descanso. ¿Listo, muchachos? Que tengan un buen fin de semana. No olviden revisar el video, los que no lo han revisado. Y pues en algún momento la otra semana lo discutimos el video. ¿Listo? Bueno, Listo. Qué Gracias. pena, profe. ¿Estas que ustedes, cuándo las subes tú? ¿Mañana o Este fin de semana, el pues domingo? dependo del Ok, internet y que pueda volver pronto, pero sí, este fin de semana quedan las clases en la plataforma. ¿Listo? ok, gracias. Tranquila, Grace. A ustedes.